fue Los Perros del Amanecer con Joaquín Sabina. Vamos a cerrar el programa en estos últimos 15 minutos con nuestras dos últimas lecturas. Hemos dejado para lo último al gran Pablo Neruda, pero mencionamos que Jorge Enrique Adón nos parece una de las cimas de nuestra literatura latinoamericana. Él murió recientemente, bueno, a unos años, no es tanto el tiempo. Nos quedamos esperando el premio Nobel para él y nunca llegó. De una vez más, Entre Marx y una mujer desnuda, texto con personajes, el prólogo que irónicamente aparece en la última parte del libro. Prólogo. Si juntara todos los momentos en que estuvimos juntos, seguramente nos sumarían más de un mes. No vivíamos en la misma ciudad y lo que es más grave, él era ya lo que fue y yo apenas comenzaba a ser lo que no he sido. Me llevaron a él su pasión por la justicia y mi deslumbramiento por la literatura, que entonces era como decir el mundo. Amé al grupo de Guayaquil que me hizo conocer al Montubio compatriota y al Cholo compatriota que no conocía aún, y en sus relatos escuchaba no solo el resoplido ronco de la protesta, sino que hasta me parecía oír el chapoteo del agua de la ría, que era como decir el mar, que no había visto aún. Desde el comienzo, Joaquín Gallegos Lara fue para mí un maestro, más que de literatura, de hombría. Su coraje de varón volvía automáticamente impúdica la exhibición de nuestros dolorcitos. De la Cuadra lo llamó el suscitador, aunque me parece que no se dio cuenta exacta de todo lo que Joaco podía suscitar. Lo conocí cuando estaba descuartizado entre su disciplina de militante y su vocación por la verdad. En esa época, y en la nuestra no, la verdad que no venía de fuera o que no era aprobada por mayoría de votos constituía delito. Joaquín era el delincuente, porque opuso su certeza ideológica y su tenaz honestidad revolucionaria a la infantil creencia de que por un acuerdo tácito entre las partes podría suspenderse durante la guerra antifascista la lucha de clases. Entonces lo dejaron solo porque iba contra la línea y trató de hacer que nos apartáramos se trató de hacer que nos apartáramos del renegado. Pocos fuimos los que, tal vez por nuestra juventud, no le tuvimos miedo a la lepra de la verdad, que desgraciadamente no es muy contagiosa. Basta ver a dónde fueron a parar muchos de los que éramos jóvenes. Fue necesario que Jacques Duclos dijera lo mismo que venía diciendo Joaco para que los demás se pusieran a pensar, lo cual en su caso ha sido siempre repetir. Pero esa otra lepra, peor, la soledad, lo iba cubriendo a él, que siempre estuvo en mitad de la multitud, recibiendo con ella los golpes de la policía y del orden. Le quedaron pocos camaradas leales y, como a todos, aún menos amigos. La mujer que él amó y que lo amó ya no estaba. Prácticamente nunca estuvo en esa relación ecuatorianísima hecha de temor a los demás, de pavor al sexo, de miedo a los inútiles encuentros escondidas. Su caballo, Falcón de Alaque, se le desbocó como tanto compatriota por el alcohol, por la necesidad de dinero y la mentira. Se quedó pues por primera vez profundamente solo y por segunda vez sin piernas. Cuando me llegó a Chile su ejemplar de Las Cruces sobre el agua, con una dedicatoria excesivamente generosa, ya había muerto. Pensé que esas líneas estaban destinadas como una carta al yo que debía ser y que me obligaban a esforzarme para hacerlo. Pensé que se me había muerto el hombre más íntegro que conocí en mi país, o sea, que se hallaba a medio camino entre la realidad y el símbolo. Y comencé a buscar la huella de sus pasos, es un decir, por casi todas las personas en que estuvo. Volví a su casa y ya he contado en otra ocasión que encontré su habitación tal como la había dejado antes de que lo metieran a la fuerza para que cupiera en un ataúd hecho a la medida de los demás.
Encontré a sus amigos tal como ellos eran cuando lo dejaron, a aquel que lo toreó con su abrigo como capa, cuando el centauro Joaco Falcón arremetió contra él y contra las razones viscosas de su amistad, a aquel que no teniendo argumentos ideológicos válidos para luchar contra el furor dialéctico de Joaquín y su honestidad política, fue suficientemente cobarde para llamarlo gusarapo de Albañal. Encontré los originales que dejó inéditos y que me entregó su madre. Sus verdaderos amigos me permitieron consultar su correspondencia. Falcón me habló de esa otra mitad de su cuerpo ya perdida, con la ternura y el humor mezclados que se encuentra en la gente de nuestro pueblo. Me enteré por su médico que su anatomía ciega y de su espantosa dolencia final. Tuve en mis manos sus libros, sus anotaciones, las cuentas de sus deudas, sus cartas de amor y de rupturas, enteras o despedazadas en algún momento de recaída en animal sentimental. Pero mientras me dedicaba a recomponer su vida pegándole los pedazos que encontraba, se me fue convirtiendo en una biografía que debí romper antes de comenzar a escribirla. Era la época en que, mal discípulo de Joaquín, creía que las consideraciones personales estaban por encima de la verdad. ¿Con qué derecho, me preguntaba, podía señalar con el dedo la deslealtad y la infamia, y si el único testigo víctima no estaba allí para probar la acusación? Era la época en que, si mi aprendiz de Joaquín trataba de ser generoso, ¿con qué derecho podía convertirme en el oráculo de Delfos y hacer de que hombres y mujeres cayeran en la trampa de su propio pasado cuando ya habían construido, junto con su casa, una vida de ciudadanos respetables? Y de todo eso no quedó sino una profunda sensación de asco, o como diría Galo Gálvez, the rest was not silence, sino mierda. Hoy día, casi 30 años después de su muerte, el que fue maestro, luego fantasma, posteriormente símbolo, se me ha vuelto personaje de un libro contra el cual combato cada día, que me opone resistencia, que no se deja decir, lo cual es una manera de llamar a mi torpeza con palabras tomadas en préstamos a Galo. Bueno, se nos vino el tiempo encima al final y vamos a terminar ahora con Pablo Neruda en un memorable fragmento de sus memorias, Confieso que he vivido, donde él escribió un breve texto denominado El poder de la poesía. Decía Pablo: ha sido privilegio de nuestra época, entre guerras, revoluciones y grandes movimientos sociales, desarrollar la fecundidad de la poesía hasta límites no sospechados. El hombre común ha debido confrontarla de manera hiriente o herida, bien en la soledad, bien en la masa montañosa de las reuniones públicas. Nunca pensé, cuando escribí mis primeros solitarios libros, que al correr de los años me encontraría en plazas, calles, fábricas, aulas, teatros y jardines, diciendo mis versos. He recorrido prácticamente todos los rincones de Chile, desparramando mi poesía entre la gente de mi pueblo. Contaré lo que me pasó en la Vega Central, el mercado más grande y popular de Santiago de Chile. Allí llegan al amanecer los infinitos carros, carretones, carretas y camiones que traen las legumbres, las frutas, los comestibles, desde todas las chacras que rodean la capital devoradora. Los cargadores, un gremio numeroso, mal pagado y a menudo descalzo, pululan por los cafetines, así los nocturnos y fonduchos de los barrios inmediatos de La Vega. Alguien me vino a buscar un día en un automóvil y entré a él sin saber exactamente a dónde ni a qué iba. Llevaba en el bolsillo un ejemplar de mi libro España en el corazón. Dentro del auto me explicaron que estaba invitado a dar una conferencia en el Sindicato de Cargadores de La Vega. Cuando entré a aquella sala destartalada, sentí el frío nocturno de José Asunción Silva, no solo por lo avanzado del invierno, sino por el ambiente que me dejaba atónito. Sentados en cajones o improvisados bancos de madera, unos 50 hombres me esperaban. Algunos llevaban a la cintura un saco amarrado a manera de delantal.
Otros se cubrían con viejas camisetas parchadas y otros desafiaban el frío mes de julio chileno con el torso desnudo. Yo me senté detrás de una mesita que me separaba de aquel extraño público. Todos me miraban con los ojos carbónicos y estáticos del pueblo de mi país. Me acordé del viejo Laferte, a estos espectadores imperturbables que no mueven un músculo de la cara y miran en forma sostenida. Laferte los designaba con un nombre que a mí me hacía reír. Una vez en la pampa salitrera me decía: mira, allá en el fondo de la sala, apoyados en la columna, nos están mirando dos musulmanes. Solo les falta el albornoz para parecerse a los impávidos creyentes del desierto. ¿Qué hacer con este público? ¿De qué podía hablarles? ¿Qué cosas de mi vida lograrían interesarles? Sin acertar a decir nada y ocultando las ganas de salir corriendo, tomé el libro que llevaba conmigo y les dije: hace poco tiempo estuve en España. Allí había mucha lucha y muchos tiros. Oigan lo que escribí sobre aquello. Debo explicar que mi libro España en el corazón nunca me ha parecido un libro de fácil comprensión. Tiene una aspiración a la claridad, pero está empapado por el torbellino de aquellos enormes, múltiples dolores. Lo cierto es que pensé leer unas pocas estrofas, agregar unas cuantas palabras y despedirme, pero las cosas no sucedieron así. Al leer poema tras poema, al sentir el silencio como de agua profunda en que caían mis palabras, al ver cómo aquellos ojos y cejas oscuras seguían intensamente mi poesía, comprendí que mi libro estaba llegando a su destino. Seguí leyendo y leyendo, conmovido yo mismo por el sonido de mi poesía, sacudido por la magnética relación entre mis versos y aquellas almas abandonadas. La lectura duró más de una hora. Cuando me disponía a retirarme, uno de aquellos hombres se levantó. Era de los que llevaban el saco anudado alrededor de la cintura. Quiero agradecerle en nombre de todos, dijo en alta voz. Quiero decirle además que nunca nada nos ha impresionado tanto. Al terminar estas palabras estalló en un sollozo. Otros varios también lloraron. Salí a la calle entre miradas húmedas y rudos apretones de mano. ¿Puede un poeta ser el mismo después de haber pasado por estas pruebas de frío y fuego? Con estas palabras vamos a terminar la colaboración del día de hoy, que quiso ser una conexión con algunas de las producciones más comprometidas, representativas de las más comprometidas que ha habido en nuestra América, hoy olvidadas o ninguneadas, menospreciadas, pero lo hacemos con el ánimo de compartir sobre todo con el público joven estas líneas que para nuestra generación significó una maduración duramente alcanzada. Hemos hecho un recorrido en el cual vemos desde el analfabetismo hasta las clases populares o los sectores ilustrados, siempre tratando de mantener un contacto con aquellas expresiones humildes, desde hacer unas tortas, aquellos personajes que algunos toman como si fuera parte del folclore o de la geografía urbana, muchas veces invisibles, y aquellos que como Neruda, Jorge Enrique Adón, Elena Poniatowska, Artemio de Valle Arizpe, en mayor o menor medida voltearon la mirada y algunos quedaron atrapados en ella e hicieron de su vida parte solidaria de esa experiencia. Esperemos que hayan disfrutado tanto como yo estas 2 horas. Quizás podamos poner, para terminar, si todavía queda algo de tiempo acá con Alex, una vez más. Bueno, nos dicen que el tiempo se nos agotó. Soy Fernando Carrera Testa, en ausencia de Víctor Gutiérrez Olivares, en su programa último del año, Si Comentario, un comentario pensado. Hasta el año que viene.